lo que eran sistemas distribuidos, ¿no? Y vamos a tratar de un poco ver en paralelo, así como hemos visto más quizá de sistemas de escala, un poco de controladores avanzados, como el control logic, la conectividad OPC-DDE, ¿no? También la multitarea en los controladores avanzados, la programación en bloques, que creo que no lo han hecho mucho, pero había una guía que tenía que practicar con programación en bloques. El OPC, DDE y los sistemas DCS también, ¿no? Que hemos visto las caracterizaciones. Tratemos de ver otra tecnología, un poco para redondear la idea, digamos, que podemos ver en este curso, es hablamos de HART, también creo que hablamos de Fieldbus, ¿no? Fieldbus. El Fieldbus hay un protocolo que le llaman el protocolo Fieldbus. ¿Qué es lo que ocurre? A veces uno se confunde, ¿no? Hay Foundation Fieldbus, ¿no? O sea, Foundation Fieldbus, la Fundación Fieldbus, es una fundación, es como una comunidad. Adopta el protocolo Fieldbus, ¿no? El protocolo también se llama Fieldbus. No confundan con cuando se habla de Fieldbus. Fieldbus es un término general, ¿no? A veces eso causa un poco de confusión. Cuando hablamos de este término, Fieldbus, estamos hablando de, bueno, buses de campo en general. Y buses de campo, pues está el Divine, el Elasi, de repente el Hart, normalmente son instrumentación, pues, ¿no? Fieldbus. O cuando hablas de Foundation Fieldbus, estamos hablando quizá de la comunidad o del protocolo también, como que es un poco turbio eso. Pero cuando hablamos de tecnologías Fieldbus, bueno, la tecnología Fieldbus también involucraría el protocolo que es adoptado por una comunidad, ¿no? Que es la fundación, pero a la vez involucra otra cosa más, involucra una tecnología. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías Fieldbus, vamos a seguramente involucrar la parte de redes industriales, la parte de instrumentación, sensores actuadores, básicamente. Entonces, esa es la tecnología que hay que ver, ¿no? Un poco de qué se trata. Claro, si yo lo acepto directamente, Fieldbus significa pues, protocolos de campo, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿eh? O sea, depende en qué contexto uno le empieza a emplear la palabra. Esta es una diapositiva de una empresa, bueno, de hace muchos años, de una empresa que es la representante, no era la representante, y creo que sigue siendo, ha cambiado de nombre, ya no es Impeco, me parece, creo que es otro nombre. Que ellos eran los representantes acá en el Perú de justamente la instrumentación inteligente, que su sistema era el sistema 302, una instrumentación. Porque como es una tecnología, bueno, una tecnología viene con muchos componentes. Así como el CSS, bueno, le habíamos dado el CSS, tiene varios niveles, varios componentes. A ver, un ratito acá. Un ratito. Creo que era por esto, a ver. Ahora, vamos a tratar de ver qué cosas es Fieldbus y por qué lo comparan, sobre todo los que proponen esta tecnología, lo ven como una competencia a los sistemas distribuidos. Así como les decía que los sistemas de escala es como una competencia, entre comillas, con los DCS, realmente cada uno tiene su lugar, ¿no? Pero a veces lo confunden. Este sistema de instrumentación inteligente, que es el Fieldbus, Smart Fieldbus, ¿por qué lo confunden o por qué plantean como una competencia de los DCS? Y hay que ver eso, ¿eh? Hay que ver eso. Bueno, como les digo, es una tecnología. Comunicación digital en bidireccional, o sea, las redes es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. ¿Cuál es la idea? Que yo voy a tener instrumentos de campo, voy a tener instrumentación de campo, y esos instrumentos de campo van a estar todos en red, bajo un protocolo que es el Fieldbus, y eso directamente va a la computadora. Digamos, hasta cierto punto eso no sería novedoso, porque también eso el hardware puede hacer,
el Profibus PA podría hacerse, ¿no? En instrumentación. Quizá en sensores actuadores con protocolos device, NetOASI o Seriplex, para no, tantos protocolos de campo que hay. Digamos, sería la misma arquitectura, ¿no? Sino que acá es un poquito más complejo, ¿no? Pero en esencia es eso, ¿no? Tener la instrumentación en los procesos, sensores actuadores o preaccionadores o transmisores, y todo eso estar en red, todos están en red. Y toda esa información se lleva a las computadoras de frente, ¿no? Pero ahí no podría, y es lo primero que resalta, ¿no? ¿Y dónde está el controlador? O no se usa controladores. Entonces, eso es lo primero que habría que ver. Está sabemos que los niveles más técnicos para nosotros están en nivel de campo, niveles de controladores y nivel de supervisión. Sabemos que hay también protocolos solamente en campo, solamente en campo. Hay protocolos bien simples que le llaman los más los end-bit, low-end, los intermedios, los protocolos intermedios y los protocolos un poco más avanzados. Pero todo esto es en instrumentación, no es entre controladores normalmente. Normalmente no es entre controladores. En controladores pues estarán otros protocolos, pero acá en instrumentación, sensores, actores, hay una serie de protocolos. Y dentro de los más altos está pues el HAR, creo que habías mencionado, ¿no? Está el Profibus PA, y uno de los más de repente sofisticados es el Filbus. Filbus, ¿no? Ahora, ya eso hay que tratar de ahora entenderlo. Y va más o menos en ese campo, ¿no? Para dispositivos, protocolos de bajo nivel, básicamente es para pulsadores, arrancadores, niveles intermedios, cubre un poco más. Filbus es un poquito mucho más para válvulas, de repente algunos controladores, sistemas analíticos, etcétera, sensores de procesos, va de acuerdo a eso. Y bueno, acá hay un poco de historia, como el control o la tecnología va cambiando, ¿no? Neumática, analógica, digital, y ahora Filbus. Pero Filbus es digital. Entonces acá ya empiezan a hacer ciertas comparaciones. Antiguamente pues había control digital directo. El control digital directo tuvo una época en los años 70 también, cuando las computadoras es las que hacían el control. Antiguamente las computadoras es las que hacían control, ¿no? Y básicamente era la conexión, o sea, no había red, no había red. Todo era conectado directamente a la computadora. Bueno, estuvo un tiempo, después vinieron los DCS, los PLCs, ¿no? Por ahí los dos se complementaban, ya sabemos cuál es la diferencia entre ellos. Y después aparece el Filbus, el sistema de control Filbus. Pero el Filbus, si bien es cierto, es posterior a ellos, vamos en qué consiste el Filbus. El Filbus consiste en esto, como decíamos. En el control digital directo, toda la instrumentación se cableaba a la computadora a través de interfaces seguramente, ¿no? Entrada, salida, las tarjetas de adquisición de datos muy usadas en su momento, y el control estaba en la computadora. Por eso le decían control digital directo, porque la computadora hacía todo. No había red. Después y esto obviamente orientado a control, ¿no? Acá no incluimos al PLC, porque eso ya estamos hablando más de control. Porque los Filbus están orientados a control también, no están orientados a automatismo, así como el DCS. El DCS está orientado más a control, no es para hacer automatismos, ¿no? El PLC es más para hacer automatismo, poco control. Entonces el DCS aparece, como ya sabemos, con sus tecnologías, sus propios controladores, su red propietaria y todo eso, ¿no? Digamos, ese es el DCS. Y los controles PID, donde si quiera un PID, ¿no? Donde estaba el PID o cualquier control, estaban en los controladores. Y podía haber uno en cada uno o muchos en cada uno. Pero el Filbus cambia un poco ese enfoque. El Filbus dice, mira, no hay controlador, pero como no hay controlador no significa que no haya control o hay algoritmo de control. Por eso en algún momento diferenciamos lo que es un controlador, lo que es un algoritmo. O sea, la parte matemática define lo que es un controlador, no es al revés, ¿no?
puede ser un controlador, pero no controla. Pues si tienes un algoritmo de control, seguramente es para controlar. O sea, por eso si separábamos, hay que entender lo que es un controlador como equipo y hay que entender lo que es un algoritmo de control. Si uno tiene claro eso, no sé, el Fieldbus lo entiende fácilmente. Porque el Fieldbus, como puede, claro, dicen, pero si solamente tiene instrumentos de campo, sensores actuadores, sin embargo sí puede controlar. Pero ¿cómo controla? Si no hay controlador, porque en Fieldbus no hay controlador. Pero no habrá controlador, pero no significa que no haya control, porque los algoritmos de control, ¿dónde empiezan a residir? Los algoritmos de control residen en los actuadores y en los, realmente no en los actuadores ni en los sensores realmente. En los sensores será pues en los transmisores. Y hemos hablado un poco, creo, de transmisores inteligentes. Entonces, en el caso de transmisores inteligentes, eh, de repente ahí va a estar, bueno, si el transmisor inteligente sabemos que hace ciertas cosas, diagnóstico, gestión de activos, calibración, etcétera. Pero ¿por qué no también podría ser control? ¿Por qué el algoritmo de control no se coloca ahí? O en los actuadores, sobre todo orientado a las válvulas, como esto está orientado más a control de procesos, el actuador más usado pues son las válvulas. Entonces, pero no será en la válvula, sería en el posicionador. En el posicionador. Entonces, en el posicionador, que normalmente ya sabemos para qué es el que trata de regular el movimiento del vástago, hacer funcionar en diversas formas a la válvula, en ISO porcentual, lineal, apertura rápida, se regula si es tipo mariposa, si es tipo bola, si es tipo globo, guillotina. O sea, el posicionador tiene muchas funciones dentro de la válvula. Ese, digamos, su dual del transmisor en el sensor, pues, ¿no? Es como su preaccionamiento en la válvula, así como es el acondicionamiento en el sensor. Y sabemos que son inteligentes porque llevan un procesador. Entonces, ¿por qué ahí no podría ir la parte matemática de control? Entonces, desde ahí parte su filosofía. Entonces, la instrumentación, dentro de la instrumentación, sobre todo dentro de la parte de acondicionamiento de los reaccionadores, ahí colocan el algoritmo de control. Por lo tanto, no necesitaría controlador. Entonces, es el enfoque que cambia. Lo hacen como una propuesta en su momento, pues, bastante novedoso, ¿no? Pero particularmente yo no he visto que tuvo una relevancia como ellos quisieran, hubieran querido que se tenga, ¿no? Ahora, filbas vas a encontrar seguramente. Se encuentra en ciertos lugares, vas a encontrar filbas, ¿no? Seguramente en las minas vas a encontrar filbas, en refinerías, en petroleras, vas a encontrar filbas, ¿no? Pero no vas a encontrar en cantidad, porque vamos a ver que su tecnología también es muy cara, ¿no? Es bastante cara. Acá está un poco de la Fundación Filos, ¿no? Que son muchos miembros, son bastantes miembros que pertenecen, quizá más. Para entender al Filbas también y a los DCS, ¿no? Porque lo comparan mucho con ellos, ¿no? Filbas DCS, porque los dos están orientados a control. Los dos están orientados a control. Entonces aparece el famoso bloque PAS, ¿no? El PAS, que es el Process Automation System. Digamos que es una arquitectura que engloba todos los quehaceres dentro de la automatización para procesos, ¿no? Realmente para control de procesos. Y tiene cuatro componentes. Tiene el PCS, tiene el RP, el SD y las técnicas de control avanzado. Básicamente el RP tiene que ver con la parte de gestión. Y la parte de gestión, ya creo que en algún momento también lo hemos comentado, que tiene que ver, que normalmente está enfocado en la parte de, un poco en el SCADA, y del SCADA puede ir hacia la parte de gestión con los sistemas ERP, que manejan ya toda la parte gerencial, ¿no? Entonces, pero es parte del proceso. La parte de seguridad es el SD, la parte de técnicas de control avanzado, acá, algoritmos o estrategias de control avanzado, y lo más simple, ¿no? Y lo más simple, donde está el control clásico, de repente un PID, ¿no? Por ahí algún tipo de control más estándar posible,
Y ahí es donde trata de cubrir, aunque eso es un poco relativo, ¿no? Por lo menos el DCS, perdón, el sistema de control Fieldbus se enfoca a este punto. Ya, pero con el tiempo se han agregado cosas. Es como el DCS, pero el DCS está hecho para control, y control por lo menos lo básico. También se enfoca en este punto. No en la parte de gestión, no en la parte de seguridad o control avanzado. Pero eso fue en sus inicios. Bueno, no es tanto así. Hoy día mucho eso ha cambiado. Han agregado también los otros componentes de seguridad, de control avanzado. No solamente se ha quedado en la parte, en el primer bloque. Sin embargo, hice un proceso, un PCS, un Process Control System, maneja solamente la parte correspondiente al control. Puede ser o un DCS o un Fieldbus Control System, el Fieldbus. Pero lo cierto es que han estado, esto es antiguo, ¿no? Han estado evolucionando, ¿no? Hoy un DCS lo puedes ver tranquilamente te cubre casi todo. Quizá con las conexiones RP también, si los SCADA cubren de alguna manera, imagínate el DCS también. Pero se concentra más ahí, ¿no? Se concentra un poco más para hacer la primera comparación básica de Fieldbus con el DCS. Entonces, como dice, conecta la parte de control básico, involucra PIDs, cascadas, relaciones, feed-forward, que son estrategias de control, límites cruzados, cálculos de compensación, etcétera, etcétera. Y normalmente, mira, qué interesante, se trabaja con función de bloques. La vez pasada les comentaba que la programación en función de bloques pues, es una de las más potentes, ¿no? Entonces acá también se va a programar, pero en función de bloques. Todo es en función de bloques. Ahora, ¿dónde voy a meter el programa? El programa no lo vas a meter en un controlador, pues el programa lo vas a meter en el transmisor de un sensor o en el posicionador de una válvula. Ahí va a estar el programa. Entonces ahora se programa instrumentos, ya no se programa controladores. Entonces su enfoque cambia. Y bueno, eso le llamamos el sistema 302. Pues cumple el estándar 31, que es de programación en bloques, ¿no? Bueno, explica un poco del ERP, que tiene que ver con venta, distribución, control de materiales, etc. Tiene control avanzado cuando ya involucra matriz. Bueno, eso tiene que ver con control predictivo, ¿no? Control avanzado, control predictivo. Ya son técnicas de control o algoritmos de control más avanzados, ¿no? Que esto, como les digo, hoy día el DCS lo tiene también. Quizá en su momento no, pero ahora han involucrado todo eso. El tema de seguridad, ¿no? Controles críticos, eh, ya son temas exclusivamente para gestión de situaciones críticas, alarmas, etcétera. Entonces, más o menos, digamos, eh, si antes esto se hacía con DCS, ahora esto viene el Fieldbus cubre acá, ¿no? O sea, entre comillas dice que lo reemplaza. Lo reemplaza. Entonces, como dice, reemplaza los DCS, pero las demás partes siguen siendo las mismas. Ahora, bueno, su intención es esa en todo caso, ¿no? O sea, cuando aparece la propuesta del Fieldbus, su intención es reemplazarlo a los DCS, porque los DCS hacían control, estrategias de control y control básico. Entonces el Fieldbus aparece como una opción competente frente a ellos, ¿no? O sea, por eso se comparan mucho. Bueno, aquí hay algunas cosas. Los DCS, como ya les había comentado, eran muy costosos y hasta ahora lo son, ¿no? El Fieldbus dice, mira, como ya no vamos a usar controladores, porque ya no tengo que conectar nada antes, porque en los controles necesito entradas-salidas. Y al necesitar entradas-salidas, necesito un cableado. Pero en este caso ya no sería así, porque los sensores son los que van a hacer control, o de repente los actores. Entonces ya para qué habría cableado, ya no habría cableado. Entonces se elimina tarjetas de entrada-salida, gabinetes, rack, etc. Y el cableado realmente básicamente necesitaría una red, una red.
Lo cierto es que te libera de mucho cableado, más o menos de esta forma. Si acá tenía un controlador en el DSS con sus módulos de entrada-salida, donde yo conectaba los instrumentos, ahora todo esto desaparece. Todos estarían en red. Acá de repente un coupler, ¿no? Para adaptar, ¿no? La señal de red de repente, ¿no? Y nada más. Es básicamente eso. Entonces, ¿dónde están las entradas, salidas? Bueno, todo iría ya naturalmente en los instrumentos. Analog input, analog output, el PID, todo va acá. Aunque analog input ya no necesitaría, pues, porque ¿para qué si el instrumento mismo ya tiene la señal? El control es que estaría ahí. Entonces, ese es el esquema del Fieldbus. Su planteamiento es así. Ya cambia la filosofía, vamos a hacer control, pero sin controlador. Entonces, ¿dónde está el algoritmo de control? En los instrumentos. Entonces hay que programar los instrumentos. Y acá la dependencia pues es la red. O sea, sin red no haces mucho. Hay una mucha fuerte dependencia en el tema de la red. Por eso también hay redundancias y todas esas cosas. Esa es más o menos la idea del estilo. No sé si ya lo sabían o lo habían visto en instrumentación tal vez, en sensores, actuadores. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Muy bien, Mariela. Esa es la instrumentación más inteligente que puede haber en el campo de procesos. Normalmente el hardware es mucho menos, ¿no? El hardware se hace, digamos, dentro de mediciones continuas o procesos continuos. La instrumentación quizá más simple es el hardware. Se parece casi al Profibus PA. El Profibus PA también está por ahí, quizá un poquito mejor, ¿no? Pero encima de ellos está el Fieldbus. El Fieldbus es otro nivel, ¿no? Es el nivel más superior a todos. Los otros protocolos de campo, como habíamos visto, el Divine, un poco el ASIC, que está descontinuado, el último, ¿cómo se llama? Siempre me olvido este último protocolo de Siemens que sacaba de instrumentación. Hay uno que sacó Siemens hace algunos 3 4 años, me parece. También es sencillo, ¿no? No es simple, es básicamente como un ASI mejorado, ¿no? Pero esos son no son de procesos, más son de campo. O sea, son de campo, pero discreto, ¿no? Más va para el tema discreto. Depende para un inductivo, capacitivo, fotoeléctrico, para esas cosas, ¿no? Para un variador puede ser, ¿no? Para contactores, relés, o sea, que van en red, ¿no? Pulsadores, arrancadores. Entonces hay que distinguir niveles de red. Algunos manejan para señales discretas, otros para señales analógicas, ¿no? Y dentro de las analógicas está pues el hard, Profibus y Fieldbus. Y el Fieldbus es el superior. Bueno, la comunicación obviamente es bidireccional. Entonces acá tendría que tener un software de gestión, de administración de toda la red. Y, y justamente eso, por lo menos en su momento, yo he visto poco Fieldbus, ¿no? Prácticamente he trabajado muy poco con Fieldbus. Eh, no es difícil entender su filosofía, realmente es sencilla, cuando uno ya maneja otras cosas. Fieldbus en sí no es difícil. Alguna vez lo vi un poco, no me pareció gran cosa como para configurar, ¿no? Era realmente relativamente sencillo. Lo que no me gustaba en su momento, y hace poco también lo volví a ver un poquito, ha mejorado, pero no tanto en su software de gestión. Porque básicamente cuando tú ves en el software de gestión ves la lista de instrumentos, es toda una lista de instrumentos. Pero no es algo muy sofisticado, ¿no? Por lo menos lo vi hace 2 años, pero
Ha cambiado un poco en su presentación con respecto a hace muchos años, pero no tanto, ¿no? Es como ver un DCS que gestiona mejor sus entornos de desarrollo. Pero Fieldglass, bueno, no lo veo muy complicado, ¿no? Pero esa es la estrategia. Mira, acá nosotros sabemos siempre que ha sido así, ¿no? Siempre necesitamos un controlador analógico digital, digital análogo, procesador, el algoritmo aquí. Siempre lo orientan a PID porque PID es el más usado, pero no tiene que ser PID. El control PID puede ser otro control, ¿no? Pero siempre lo toman como referencia, porque es el que más se usa. Entonces acá viene la medición, el acondicionador, que es el transmisor, y de ahí se conecta a la entrada analógica, él hace su control, genera la señal de control y va aquí al elemento final, que es el preaccionador, y de ahí va la válvula. Es el lazo cerrado simple. Hay una estrategia o no estrategia, esa es, digamos, la filosofía, todo lo que nosotros conocemos tradicionalmente, en PLC, en DCS, en PAC, lo que sea. ¿Qué problemas se puede presentar? Bueno, aquí en tiempos de respuesta, nada. Los tiempos de respuesta son muy rápidos, ¿no? Si bien es cierto, hay un tiempo de respuesta de la medición hasta que el control lo tenga, hay un tiempo de respuesta hasta que el control se realice, hay un tiempo de respuesta hasta que la señal vaya al actuador. Esos tiempos de respuesta que se van acá manejando no son significativos hasta cierto punto. Hasta cierto punto no son significativos. Pero sí hay que tener en cuenta que eso podría pasar y ser un problema. Porque aquí se estaría haciendo un control digital directo, quizá no con una computadora, pero sí con un controlador. Pero estos tiempos son muy peligrosos. Cuando tienes muchos controles hay que tener mucho cuidado. Pero ahorita no lo tomemos en cuenta. Pero el fieldglass, ¿cómo sería su propuesta? Como decimos, ¿no? Hay una medición del proceso, hay un tratamiento que es el transmisor, pero eso ya no va conectado al control, se va a la red. Se va a la red. Y acá está el protocolo fieldglass. Y de ahí la información va al actuador o exactamente al preaccionamiento o al preaccionador, y de aquí va a la válvula. Entonces, ¿dónde está el control? Bueno, definitivamente el control ahorita está acá, dentro del transmisor. Podría estar también acá, en algunos casos puede estar acá. Al final uno decide dónde va a colocar el control. Eso tiene que haber una programación, ¿no? O sea, tiene que haber una programación para que tú decidas dónde colocar. O sea, el transmisor se programa, y acá los transmisores son programables, ya no son configurables. Normalmente los transmisores inteligentes como HARP, por ejemplo, son configurables, no lo programas, ¿no? O el accionador HARP, eh, los preaccionadores son configurables. En este caso ya tienen que ser programables. Entonces tengo instrumentación programable. Y para eso tienes que comprar software y esas cosas. Entonces sería de esta forma. Eh, pero ya sé dónde puede ir el control. El algoritmo de control o va dentro del transmisor o va dentro del preaccionador. Esa sería la estructura que ya más o menos estamos mentalizando, ¿no? Es mucho más limpio, pues, ¿no? Es mucho más limpio la estructura. Claro, por ese lado, quizá ellos pensaban que iban a tener bastante aceptación en el mercado mundial, ¿no? Pero lo cierto es que no ha sido tanto, ¿no? O sea, por ahí se puede usar, ¿no? Por las características. Eh, ¿Cuál es lo más rescatable del Fieldglass? Que como sus instrumentos son muy inteligentes, tienen mucha información que dar. Entonces, en casos donde tú requieras realmente información abundante de lo que está ocurriendo en campo, quizá un HAR no te lo pueda dar mucho, ¿no? O un Profibus PA, pero el Fieldglass sí te lo va a dar. Entonces, en esos casos, pues, lo que se acostumbra a hacer, y eso seguramente puedes encontrar, es que empiezan a colocar instrumentación Fieldglass, justamente con ese objetivo, pero lo combinan con DCS. O sea, no, en algunos casos no usan toda la técnica del Fieldglass, que es solamente tratar de tener instrumentación, red y computadoras. Porque a veces, ¿qué será? Pues no, muchos no confían
o quieren tener un poquito más de control de las cosas. Entonces dice, mira, vamos a usar los instrumentos Fieldbus, pero el que va a hacer el control es el DCS. Pero el Fieldbus no nace para eso, pero el Fieldbus nace más bien en contra de los DCS. Pero lo que se llega al final, con el tiempo, es que el Fieldbus se acople a los DCS. Entonces el controlador DCS, que es ya inteligente, es muy potente, tiene la capacidad de recoger toda la información del Fieldbus. La vez pasada creo que les enseñaba los módulos de entrada-salida de red del DCS, y uno de ellos era el Fieldbus, por ejemplo, para que pueda recopilar información de instrumentación de campo de Fieldbus. Pero el que está haciendo el control es el DCS, no es el Fieldbus. En algunos casos podrían dejarlo para que haga el control de Fieldbus, ¿no? Pero es muy común usar combinados, ¿no? Combinados. Obviamente el DCS o el Fieldbus, perdón, se acopla al DCS, viceversa no tiene sentido. Por ese lado le gana el DCS. Entonces tendríamos así, como digo acá, un poco combinado, como les digo acá. Entonces puedo tener Fieldbus que trabajan combinados y el control sería él, ¿no? O puedo tener así, como es naturalmente planteado el Fieldbus, este sería el híbrido. Entonces es muy posible que ustedes en cantidad encuentren la presentación híbrida. Ese se encuentra bastante, eso sí se puede encontrar. Pero el Fieldbus así como tal, solitario, es un poco difícil, ¿no? Quizá en algunas zonas, por ahí, algunos ingenieros que se dedican más a eso, ¿no? Sino que hay empresas puntuales que se dedican a instrumentación Fieldbus, ¿no? Tratan de plantear su producto o vender su producto de esa forma. Claro, ahí hay un montón de equipamientos adicionales, de acoplador, los famosos couplers. Están muchos couplers, adaptadores de red, porque vas a tener una lista, una red de instrumentación grande, sobre todo si están sobre Ethernet, porque estos protocolos sí están sobre Ethernet. Al comienzo no eran sobre Ethernet, ¿no? Pero ahora todo es full Ethernet. Cosa que los hard pues no es sobre Ethernet, ¿no? Porque no conozco mucho, pero tampoco es sobre Ethernet. Normalmente filas sí están sobre Ethernet. Entonces necesita mucha arquitectura también más de comunicaciones. Y eso ya lo conocen bien los que se dedican a instalaciones de firmware. Entonces, bueno, los 420 ya sabíamos a qué se dedica, pero el firmware, pues, como les digo, te da identificación de instrumentos, la ubicación, el estatus, las variables medidas, condiciones ambientales, diagnósticos, configuración, caracterización del instrumento, calibración, fecha, método. O sea, es muy inteligente. O sea, tienes un montón de... Todo esto ya hemos dicho, creo, en algún momento que se llama gestión de activos. Todo esto es gestión de activos. O sea, tiene un montón de cosas. Entonces, por eso es caro, pues son muy caros. Son bastante caros. La instrumentación de clase es muy cara, ¿no? Quizá eso ha sido también una limitación para que, digamos, trate de meterse en el mercado, ¿no? Entonces digo, y esto también es una comparación un poco injusta, ¿no?, que hacen los que venden instrumentación Fieldbus, ¿no? Dicen, mira, los DSS y los PLC básicamente tienen abundante información de control, que sería este verde, ¿no? Pero alguna condición y alguna información adicional de instrumentación no lo tienen. Bueno, el PLC yo podría aceptar que es así, ¿no? El PLC es limitado en información adicional a lo que está haciendo, ¿no? Pero dice que el Fieldbus pues tiene información de control, pero también tiene información de gestión, o sea, todo el tema de gestión de activos, ¿no?, que vienen los instrumentos. Cosa que eso no es tan cierto, pues, ¿no? Porque los DCS también tienen todo eso, ¿no? Los DCS tienen todo eso. El PLC sí podría aceptar, el PLC es pobre en eso, ¿no? El PLC es muy simple, pero cuando tú ves PLC es como ya les dije, ¿no? Quizá cuando uno comienza piensa que el PLC es muy complicado, ¿no? El PLC es bien simple, realmente.
Es un controlador muy burdo, le llaman. Después tienes el pack, que es mucho mejor, más interesante, más sofisticado. Después tienes el DCS, que es mucho más sofisticado. Entonces, si ya has manejado eso, el Fieldglass lo entiendes fácilmente, ¿no? El Fieldglass tiene un poco de DCS, porque también maneja muy bien la gestión de activos. Pero gracias a su software y gracias también a que los instrumentos tienen toda esa potencia, pues son muy inteligentes. Solamente hay que saber manejar la data, ¿no? Yo no sé si fue en el caso de ustedes, creo que no. No, me estoy confundiendo. Fue en otro curso que les enseñaba, por ejemplo, hace poco, eh, un sensor HAR, de acá era ultrasónico. Un sensor HAR ultrasónico. Y el sensor HAR ultrasónico tenía un montón de parámetros, siendo HAR, ¿no? Siendo HAR. Y imagínate si fuera, y les explicaba un poco qué parámetros eran. Tenía un montón de cosas de configuración, pero ahí todo es configuración. Pero en Fieldglass es mucho más, es muchísimo más. Y eso creo que es complejo, en Fieldglass es más cosas. Entonces, es por eso que, eh, digamos, la, la referencia del Fieldglass es esa, ¿no? Dice, mira, mi instrumentación es inteligente y puede hacer control. Pero si bien es cierto, los DCS como tal no te dan la información, pero ellos sí reciben la información de campo, porque están preparados para recibir información de instrumentación inteligente. O sea, cosa que el PLC no está preparado para recibir instrumentación inteligente de campo. El DCS, sí. El PAC, ya incluso el PAC, ¿no? El PAC también ya no es un poco, hasta cierto punto se puede limitar, pero sí puede recibir instrumentación de campo inteligente, con un HAR. Quizá tenga un poco de limitaciones con Fieldglass, ¿no? De repente hasta un Profibus PA por ahí, ¿no? Pero el DCS no, pues. El DCS puede gestionarte muy bien la información que viene de campo de instrumentación inteligente. Entonces, eso de que comparar, claro, si tú lo ves al DCS como tal, no tiene esta información, pero no es que no la pueda tener. Si el instrumento le manda, sí lo va a tener, está en la capacidad de poder tenerlo. Como dice, bueno, los DCS trabajan un buen control de procesos, no relevan información de los instrumentos de campo. Bueno, eso es más falso, pues, ¿no? Eso no es cierto. Ojo que esto es de una empresa, este documento, en su momento lo presentaron en el Colegio de Ingenieros. Quizá lo que ¿qué es lo que hace en su momento esta empresa? Lo comparan con los DCS antiguos, pero los DCS antiguos pues ya no han cambiado mucho lo de los DCS de hoy día, ¿no? Los DCS de hoy día son muy diferentes. Mantiene todavía ciertas filosofías, como le decía, protocolo cerrado, protocolo propietario, la redundancia, todas esas cositas maneja todavía, pero ha cambiado más cosas. Entonces, no está bien decir que no tienen información de los instrumentos de campo. Creo que sí, sí lo pueden tener. Como sistema Fieldglass, se tiene grandes informes de beneficios por estado de las variables, diagnósticos, como les digo, mantenimiento predictivo, identificación en función de calibraciones, etcétera, etcétera. Gerenciamiento de los instrumentos permite que los periodos trabajen en buen estado. O sea, se tiene una gestión de instrumentos, básicamente. Entonces se tiene una visión más directa, más completa, aparentemente. Claro, del DCS sería su visión a través de los controladores. PLC ni hablar. Entonces mucho se enfoca a eso, pues, ¿no? Te dice falla del sensor, falla de la salida, falla de memoria, error de configuración, error de comunicación, eh, los estados de las variables, los límites, si supera un valor, alto, bajo, como dice, acceso a parámetros de análisis externos, posición de la válvula, detección de repente el vástago, o sea, tiene mucha información. O sea, en eso su fortaleza es eso. Y aparte el control que se le agrega, ¿no? Aparte el control. Por ejemplo, este es un posicionador de una válvula. Un posicionador de una válvula, ¿qué podría tener? Aparte que el sensor mismo tiene, perdón, el posicionador mismo tiene sensores también, ¿no? La misma válvula puede tener ciertos sensores también.
que lo maneja el preaccionador. Por ejemplo, la presión, la temperatura, la posición del vástago, la presión del actor, si es que hay fugas. O sea, se convierte en sistemas muy sofisticados. Por eso te dan pues todo el estado de salud del equipo. Bueno, y ahí viene toda una, incluso ya viene incluido el control. Y vienen funciones de matemáticas para hacer operaciones sobre. Ahorita vamos a ver más adelante la programación como es bien simple, es en bloques nada más, puros bloques con bloques. Y los bloques pues no vas a comparar con la programación en bloques de un DSS. La programación en bloques de un DSS es muy complicada, ¿no? La programación en bloques de un Fieldbus es simple, ¿no? Sus bloques son sencillos. Entonces se genera todo un tema de mantenimiento predictivo. Los costos, empiezan a vender su producto con todas las bondades que trae que ya no se use controladores. Por ejemplo acá, mira, tradicionalmente, claro, pero esto es cuando, si es que un DSS trabajara solamente con un transmisor de 420. La limitación es por el sensor, no es por el DSS. Porque el DSS, si tú le pongo acá un instrumento hard, el DSS lo va a poder recibir. Pero dice, mira, él solamente recibe la señal de corriente, pero él no, ¿no? Él dice, Fieldbus puede mandarte su nombre, el valor, las unidades, su estado, que hay alarma, pero bueno, depende, ¿no? Si es que yo voy a usar un sensor, si uso un transmisor inteligente, seguramente no solamente me va a mandar la señal de corriente, me van a mandar más cosas. Pero hacen esa comparación. Y el software de supervisión ya empieza a detectar, creo que estos estados clásicos que se usa mucho, en todo nivel se usa esto, ¿no? En los SCADA también se usa esas terminologías, ¿no? Good, bad y incertidumbre. En diversos escenarios se usa mucho esa palabra. En el software mismo tú vas a ver, por ejemplo, en SCADA, ¿no? En SCADA, cuando no hay una buena conexión con los PLCs, te aparece bad. O si está bien, te aparece good y va apareciendo, ¿no? Esas terminologías se aplican en muchos ámbitos, ¿ya? Lo mismo pasa en el DSS también. En el software tú vas viendo de monitoreo de configuración, good o bad, ¿no? Ahí la red se perdió, siempre está saliendo. Bueno, son las características que va apareciendo. Mira, tengo un transmisor de 0 a 10.000 milímetros de agua, que está calibrado de 0 a 6.000. Entonces, dice, claro, como repito, no es tan cierto lo que dicen ellos, ¿no? Si fuera un DCS y si fuera un Fieldbus. Si fuera un DCS, suponiendo que el nivel está subiendo, ¿no? El nivel sube, empieza a subir el nivel, empieza a subir el nivel. Y el DCS empieza a recibir la señal de corriente proporcional al nivel. En algún momento podría ocurrir que ya llega al máximo calibrado, que es 6.000, y él hasta cierto punto te puede soportar, y eso es muy común hoy día en las tarjetas de los PLCs también. No en todos, pero en muchos PLCs siempre te pueden recibir, por ejemplo, si es hasta 10 voltios, a veces te reciben un poco más. Pero si es corriente, normalmente, por ejemplo, en Siemens me acuerdo que es 21.6, creo. En los PLC de Siemens, por lo menos en los que he manejado, es hasta 21.6, 21.7 miliamperios, creo que por ahí es. Y después se trunca. O sea, tú no puedes saber, entonces tú puedes medir acá fijo, pero la señal puede seguir subiendo. Pero en el caso del Fieldbus, ya te empieza, dice, si llega al máximo permitido, donde está calibrado, te está dando este estado, good, pero acá ya te está dando una especie de alerta, ¿no? Incertidumbre. Eh, entonces, por eso dicen que puede dar mejores cosas que un DCS. Repito, eso no es cierto, porque si el DCS hace eso, es porque quizá estaría usando un sensor simple, pero si tú le pones un sensor inteligente, con su transmisor inteligente,
también va a poder detectar el DSS porque él tiene la capacidad de poder detectar y hacer diagnóstico. Sino que lo comparan mucho con los DSS antiguos. Los DSS antiguos quizá eran así, pues, ¿no? Pero hoy día ya no son de esa forma. Entonces hay muchas cosas que no, en su momento ellos querían decir, mira, el mío es mejor que el otro, ¿no? Su competencia directa eran los DSS. ¿Por qué? Porque DSS era para control, no con el PLC. La competencia del Fieldbus no es con el PLC. La competencia del Fieldbus es con el DSS, porque el DSS es para control, ya lo hemos dicho. Y el Fieldbus también está planteado para control, porque tiene algoritmos de control, por eso. Pero parece que no le funcionó bien, o sea, no es que no sé cómo les digo, pero no en la dimensión que quizá ellos hubieran querido, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando estaba más en proyectos, una vez como consultoría a veces, como aplicación de proyectos, me acuerdo mucho de un alumno, un señor ya que había estudiado la maestría, que él era mecánico, ¿no? Y me ha dicho para hacerle un proyecto para su empresa. Y mecánico, pues la parte mecánica, la parte civil, era en esas empresas grandes, pues, que hagan proyectos grandes, ¿no? Para construir parte de una mina, de todos sus procesos, pues. Y claro, ellos hacen proyectos de millones, ¿no? Sino que se querían meter a la parte de instrumentación. En la parte de instrumentación me dicen que era para una farmacéutica. Me acuerdo que estaban construyendo una farmacia grande, toda una planta, creo que era en Chorrillos, y querían hacer toda la parte de instrumentación de sensores Fieldbus. Y claro, ellos son un poco desconocedores de eso. El dueño, la empresa le había pedido eso. Querían que haga la instrumentación sea Fieldbus. Entonces me preguntan a mí, me dicen para hacer el proyecto de la parte solamente instrumental, porque ellos hacían pues la obra mecánica, toda la parte mecánica, civil, de otras cosas, ¿no? Era enorme la planta. Y le digo, pero Fieldbus, que Fieldbus hace carísimo. Le digo, no creo que te digan, no, sí, el dueño ahí están pidiendo que sea todo Fieldbus. Puedes hacer un estudio para, ya tú lo haces todo, me dice, trabajo. Pero yo ya sabía que no iba, bueno, en principio que no conocían mucho Fieldbus. Entonces, incluso me acuerdo que hice algunas cotizaciones de Fieldbus, instrumentaciones. Incluso por ahí debo tenerlos, ¿no? De algunas empresas que sí acá vendían Fieldbus, ¿no? Sobre todo creo que Impeco y no sé qué empresa más. RTX, creo que también, RTX, creo que es una empresa que vendía, ¿sabes? También instrumentación inteligente de Fieldbus. Entonces ya viendo nomás, me acuerdo, creo que válvulas $5.000, $7.000, $5.000, $4.000 un transmisor de flujo. Y claro, pues una belleza, viendo tú ves al instrumento, pues es una belleza, tiene un montón de cosas el instrumento. Y los componentes, las redes, porque no es solamente poner red y de ahí se va la computadora, pues no es solamente así, ¿no? Tienen estructuras bien dimensionadas, ¿no? Tipo bus, tipo, este, no me acuerdo si tenían estrella, árbol, o sea, y eso cuando se va acoplando, se va ramificando, tiene acopladores, componentes para evitar el eco, todo lo que es red, ¿no? O sea, es todo un tema que no es una ciencia, básicamente es conocer un poco qué equipos, y ellos te lo venden como una receta, pues, ¿no? Te dicen, mira, qué instrumento quieres, cómo lo vas a distribuir, entonces necesitas componentes. Eh, entonces ya te facilita un poco la vida. Ya viene como un prediseño, no hay mucho que descubrir ahí. Y yo ya veía porque salía carísimo, no me acuerdo más de, no sé cuántos, 100, más de 100, $200.000. Entonces ya ni siquiera lo completé, sinceramente, porque yo ya veía pues, que era carísimo. Entonces yo lo llamé, cuánto piensan invertir? Le digo, ¿le has preguntado? Eh, no, pero me imagino pues, que saldrá $50.000 o menos, ¿no? No, le digo, estás normal. No, eso te va a salir más caro. Mira, hasta donde estoy avanzando salía más de $100.000. Y eso ya te lo había dicho, le digo,
que tanto así, sí, pero ¿por qué? Ya, es que es como él es mecánico, pues no conocía mucho eso. Y al final se hizo. No, creo que pusieron hard. Después lo pusieron hard, me parece. Porque le expliqué pues, cómo trabaja el Fieldbus, ¿no? Y si el Fieldbus lo quiere usar, pero el Fieldbus podríamos poner PLC, no, Fieldbus no va con PLC. Hay que pedir con controles avanzados. Y eso es, como les digo, pues bueno, él no está en obligación de conocer eso, porque él es, su campo era la mecánica, ¿no? Eh, pero hay que uno saber, a veces no se puede aventurar, eh, y yo siempre trato de, bueno, ustedes también seguramente en algún momento, uno tiene que tratar de, ah, por ejemplo, cuando alguien te pide algo, porque hacer cotizaciones, hacer un estudio, un proyecto, toma mucho tiempo. Y a veces, claro, para comenzar, de repente tu tiempo no lo consideras, ¿no? Pero el tiempo es muy valioso y tú tienes que saber si ese cliente lo va a aceptar o tiene una intención realmente o solamente quiere probar, ¿no? O a ver cuánto le sale, a ver, investigame por si acaso, ¿no? Pero claro, para ellos es algo como que te piden, claro, el tiempo que uno invierte es bastante, ¿no? Y al final ni siquiera te lo van a hacer. Saben, dicen, ah, ya, está bien, voy a verlo, nomás te lo dicen. Cuando yo por eso a veces sondeo, ¿no? Si es que veo que están con esa intención, no lo hago, ¿no? Porque ya el tema de armar componentes, buscar, solamente mira para el tema de PLC. Para el tema de PLC tienes que dimensionar, a ver qué módulos, qué tarjetas, qué tipos de entradas, qué tipo de salida. Solamente algo que es bien pequeño. Y al final de repente, ah, ya, si no lo iban a implementar, solamente querían saber, te has tomado cuánto tiempo, y más de un día, por lo menos dos, 3 días. Tienes que buscar los catálogos, en los catálogos, tienes que saber dimensionar para el proyecto. A veces, bueno, no es un trabajo inútil, porque el cliente de repente nunca lo quiso, solamente quería por curiosidad saberlo, ¿no? Siempre es bueno preguntar a veces. En este caso, por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir? Que mira, tú puedes tener información con ambos en este rango, pero en el DCS dice ya no. Pero en el field sí todavía vas a tener información, qué es lo que está dando, ¿no? Es un poco lo que es confiable, te da los estados, etcétera. Bueno, acá está un poco su arquitectura, ¿ya? Pueden haber muchas computadoras donde llega la información, mantenimiento, gestión de operaciones, etcétera. El control puede estar, como les digo, en varios, uno decide dónde va a estar el control. El costo de expansión en los DCS son más grandes. En Fieldbus solamente es colocar un punto de red más. O sea, sensores actuales en red. Entonces, simplemente es así. Red, todo es en red. Bueno, acá un poco repite casi lo mismo, ¿no? Bueno, así son sus entornos. Esto ha mejorado un poco, pero más o menos así era su software principal, ¿no? Su entorno. Todo lo ves en red, mira. Instrumentos, nivel, presión, variadores, presión, eh, actuadores, variadores de velocidad, flujómetros. Ves una lista y pones clic derecho y sale toda la información. Y lo puedes configurar ahí, calibre. Ese es un poco su software, ¿no? Bueno, tiene otros componentes más, ¿no? Pero este es, digamos, el software principal. Bueno, después prácticamente ya hemos dicho todo. Bueno, va a ser, a ver, algo que valga la pena. La redundancia lo tienen, obviamente, como está en red, la redundancia es natural. Ya sabemos que va a ser esta forma. Los DSS conectados a entradas, salidas. Acá ya no, todo es directo. Pues casi lo mismo, ¿no? Son los protocolos. Como les digo, estas cositas sí te lo venden, tienes que saber, ¿no? Cada qué distancia debe ir los determinadores para los adaptadores de impedancia, las fuentes.
Eso uno lo agarra y el manual y te dan como ya una receta. Y no solamente acá, en Profifast PA también te dan eso como receta, en HAR también. Es como cuando tú haces comunicación inalámbrica en instrumentación. Pero una cosa interesante en instrumentación inalámbrica también es esa, ¿no? Cuando tienes instrumentación inalámbrica de sensores de flujo, de presión, de nivel, de temperatura, que también son inteligentes, también hay armas mallas, porque no todo va a llegar a una central. Entonces, y a veces ahí tiene que haber repetidores porque por el alcance. Entonces también eso hay como recetas. Simplemente se agarra los manuales y te van diciendo, mira, qué componentes necesitas para organizar toda una estructura, por ejemplo, de 50, 80 instrumentos inalámbricos, flujómetros, de repente válvulas también, ¿no? Válvulas, variadores, que todo sea inalámbrico, ¿no? Es un tema también interesante, ¿no? O sea, no es complicado esa parte, jóvenes, realmente no es complicado. Eh, Solamente es tener un poco de teoría, probar un PLC creo que es más complicado. Aquí ya son temas como recetas. O sea, tú agarras el fabricante, su manual, y empiezas a ver, acá si quiero hacer esta estructura estrella, cómo se une con una bus, si es esta distancia, qué terminadores o acopladores necesito, y te lo van dando, ¿no? Entonces, incluso ya hoy día, así como en PLC, también hay software que te van estructurando automáticamente y te sale todo un reporte de los componentes que necesitas. En instrumentación también es así, pues, los software mismos te lo van autodimensionando, entonces no tienes, si es que por ahí te olvidas de algo, te salta y te dice, mira, eso también debes considerarlo. Ustedes saben que en los PLCs, por ejemplo, cuando tú quieres armar todo un bastidor, eh, no es solamente decir, a ver, este PLC necesita este CPU, este módulo, este módulo. Entonces, hay software en donde tú vas colocando, no sé si han visto el software, quiero este CPU, quiero este módulo, pero ese módulo a veces te dicen, pues no, necesita también el terminal, el conector. No, necesita también tal adaptador. Entonces te va ayudando, es como un asistente para que puedas comprar, porque a veces pues no es que te venden la tarjeta pero sin su bornera. Tú no sabías que la bornera era otro precio. Y los acopladores también, pero era bornera y los acopladores tampoco lo tengo. Pero en ese software te va asistiendo. Y es interesante porque antes eso hace años no había, ahora ya hay, pues, hace algunos años hay. Entonces tú puedes estar armando tu estructura y en redes también es así, pues. Vas armando tu estructura, no en todas las marcas hay, pero sí en varias, de tal manera que ya puedas decir, mira, esto, entonces ya sé todo lo que voy a pedir. No cometes el error que de repente pides y de repente vas en el camino, oye, ¿cómo se hacía acá? ¿Y qué conectaba? ¿Y cómo voy a ir conector? Y no conseguir este adaptador. Entonces vas a pedir y después vas a pedir y después vas a pedir, pues es un problema, ¿no? Por eso los software ahí te ayudan. Es un software de dimensionamiento, ¿no? Acá en Redis también es parecido. Solamente hay que conseguir ese software, ¿no? Porque si no podría ser que te olvides algo y porque tú cuando haces la propuesta tiene que estar incluido todo a detalle, ¿no? Por lo menos los componentes deben estar incluidos todos. Y ahora que hayas escogido bien o mal, esa es otra cosa, el software no te va a decir eso, ¿no? Hasta cierto punto no te va a decir. Entonces, igual que el PLC, tú escoges todo, te dice, mira, todos los componentes, que el bastidor, los adaptadores del bastidor, todo te lo dimensiona bien. Ahora, pero él no te va a decir si es que de repente tu tarjeta de red lo escogiste mal, no va a ser compatible con otro PLC, por ejemplo, eso no te lo va a decir. Ya ese es el problema tuyo, no sé si ya el tema conocimiento de cada uno, pero por lo menos los componentes sí te permite dimensionar, ¿no? Bueno, ayuda bastante eso. Acá es lo mismo, ¿no? Los alimentadores, como les digo, ¿no? Es un poco las distancias, los repetidores que van a ir a cada punto, ¿no? Esa información te lo van dando. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí son de punto a punto, acá son tipo árbol. Eh, eh, este es end-to-end, con sus spur, que es básicamente como todos fueran un punto, o multidrop también, drops.
uno siempre está en alta impedancia, y usan qué puente vas a usar, y estos puentecitos son un problema a veces, ¿no? Estos son los puentes. Estos son un poco costosos también. Por eso cuando yo veía, estos son un poquito costosos. No son controladores, son CPs, básicamente todos son CPs, profesor de comunicaciones. Entonces, eso, como les digo, te lo va dimensionando y es cuestión de ver un poco los filos, ¿no? Pero al final, quizás ni siquiera tú hagas eso, lo hace otra persona que es la parte más técnica, ¿no? Tú vas a programar, básicamente. Tú vas a programar. Bueno, acá, sin embargo, lo he dejado para que vean que te da esas indicaciones de todas las posibles comunicaciones. Ahora acá viene un poco la esencia del feedback, ¿no? Que es programación. Miren, él maneja el estándar IEC en lo que respecta a programación en bloques. O sea, toda su programación es en bloques. Entonces tengo un bloque, otro bloque, todo es bloques para la programación. Entonces, eh, no son tanto los bloques que él tiene, ¿eh? Hay bloques de control, que puede ser un conjunto de bloques de control, de monitoreo, un conjunto, selección, cálculo, actuación y algunos más. Ahora, dentro de esos, pues hay otros subbloques o bloques en unas clases diferentes, ¿no? Auxiliares, de cálculo, etcétera, etcétera. Y básicamente un bloque tiene entradas y salidas, parámetros de entrada y parámetros de salida. Vamos a ver acá, por ejemplo. Si este es un bloque, por decir, de control, yo sé que él tiene parámetros de entrada y parámetros de salida, pero no necesariamente puede ser un bloque de control, puede ser otro bloque. Y, y qué cosas hay que, como ya les decía la vez pasada, eh, ¿cuál es lo complicado, entre comillas, acá? Es los parámetros. Tengo que saber qué parámetros necesito configurar en estos bloques que voy a usar. Entonces, si uno ha tenido experiencia en programación en bloques, esta programación de bloques de él es bien más sencilla. O sea, sus bloques no son tan complicados. Si yo voy a comparar un bloque, como les comentaba la vez pasada, un bloque, por ejemplo, PID, con el bloque PID un bloque PID de un DCS con el bloque PID por lo menos de Emerson, un bloque PID de Rockwell, del PAC, obviamente el PID del DCS es más complejo, ¿no? Tiene muchos más parámetros, pero no es por la cantidad, sino es por saber conocer o conocer los parámetros y cómo configurarlos. Acá, pues, si tú ves los bloques de ellos, pues es simple, son sencillos, ¿no? ¿No? Hay bloque de entrada analógico, bueno, dice, no es de entrada, dice, bueno, es de input o output, ¿no? Digital, de pulsos, así como de salida, ¿no? También hay bloques, diversos tipos de bloques, ¿no? De vías, estas cositas que se puede ver. Aquí sería bueno que ustedes sepan estrategias. No sé si les hice esa pregunta alguna vez, porque como ellos están orientados a eso, a control, entonces no solamente está para el control feedback, pues, sino está también orientado para lo que son estrategias de control. Es ahí su núcleo. Su núcleo de ellos es eso, ¿no? Más allá de que esté en red y necesita algunos componentes para armar la red, el núcleo está en que tienes que programar el control y la estrategia de control. Entonces, para eso tendrías que saber, y ese es el medio, realmente el medio es eso, porque la parte técnica se puede encargar de hacer todo el tendido de la conexión de la red, ¿no? Porque ellos quizá conocen más que uno a qué acoplador va, cómo se conecta, qué componente va, esas cosas ya uno lo puede, ellos lo pueden. Pero la parte de plantear tu solución de control es otra cosa. Tú tienes que saber cómo integrar los sensores actuadores bajo ciertas estrategias de control, porque eso es lo que vas a desarrollar el programa. Ahí tendrías que saber estrategias de control. Como creo que ustedes les decía, ustedes creo que en el curso de control de procesos, creo que así se llama el curso, ¿no? Control de procesos, creo que se llama, veía que llevan estrategias de control, por lo menos así decía el sílabo. Ahora, de que hayan hecho no lo sé, pero ayuda, eso te ayuda bastante. Si es que has llevado estrategias de control,
o conoces ciertas estrategias de control, sabes cuándo se aplica uno u otro, ahí sí sería, esto te va a parecer pues un juego de acá, ¿no? Lo que vas a hacer en bloque en programación para el Fieldbus es un juego, realmente. Sencillo, ¿no? Esto es sencillo. ¿Cuántos de ustedes saben estrategias de control? ¿Mm? Edwin, Gustavo, Ian, Diego, yo, John, Jorge, Leonardo, Marcelo, Mariela, Mauricio. ¿Cuántos saben estrategias de control? ¿Mm? ¿O qué estrategias de control conocen? Bueno, por lo menos conocen una estrategia de control, ¿no? Que es la feedback. Es una estrategia de control. Pero ¿qué estrategia de control más conocen? ¿Mm? ¿Ahí? Nada, nada, nada. ¿Están o no están? ¿Así es? Claro, por eso les pregunto, ¿no? Si saben estrategias de control, ¿no? Creo que en una clase les puse la lista, ¿no? No me acuerdo. Por ejemplo, después del feedback es el cascada, pues, ¿no? Después es el feed forward. Eso, después es el over, rango partido, razón, eh, split range, bueno, rango partido, después es selector, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay varios, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? Pero por lo menos estos son los principales. Y eso uno tiene que saber. Si está orientado a control de procesos, tiene que saber. Eso se usa un montón, ¿no? O sea, en las plantas se ve pues, eso. En las plantas se ve eso. Tú ves un proceso y no vayas a pensar pues que es un control simple, ¿no? Es un cascada, un forward, un over, un free range, razón. O a veces combinan, ¿no? Se van combinando. Eh, es un tema de estudio, ¿no? Un tema de estudio. Como decía, yo sé que está en el sílabus de control de procesos. Ustedes han llevado el selectivo, pero es un electivo, ¿no? Normalmente la gente que lleva Sky ya había llevado el selectivo. Entonces, les digo eso por colación de que si es que eso lo conoce, pues esto es simple. Bueno, acá hay bloques, hay un bloque de cálculo, auxiliares, etcétera. Entonces, en general tengo así, tengo un bloque, entradas, salidas, eh, y así son los bloquecitos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Unir un bloque con otro bloque. Voy a estar uniéndolos entre ellos. Por ejemplo, mira qué simple. Claro, si no conocen estrategia va a ser un poco complicado. Mira, este es un transmisor de flujo. Todo este de acá es un transmisor de flujo. Este es un preaccionador y este es un transmisor de temperatura. O sea, tengo tres elementos físicos separados. Seguramente están en red los tres, definitivamente están en red. Pero quiero hacer una estrategia en cascada. Quiero hacer una estrategia en cascada. Entonces yo programo. Mira, en el transmisor de temperatura pongo el bloque que me va a entregar la variable eh, en el cual voy a tener la variable de temperatura. Se lo voy a mandar al bloque que va a ser el control PID y el control PID va a generar una señal de control y se lo va a mandar al otro controlador PID.
Pero este controlador PID de acá recibe o tiene la información del sensor de la medición de flujo, que está dentro del sensor de flujo, ¿no? O del transmisor de flujo. Y genera una señal de control que va seguramente si es una válvula, está yendo al preaccionador de la válvula. Y listo, ya hiciste tu programa. O sea, yo estoy programando, para mí, desde el punto de vista de programación, simplemente unos bloques. Ahora, ¿cómo esos bloques se separan? Ahora, esos bloques, o sea, en la programación yo jalo así, ¿no? Un bloque, otro bloque, lo conecto de acá a acá, y después lo descargo. Y ya sabe cada código, en este caso cada bloque. Los dos bloques de abajo se van a ir al transmisor de temperatura. Los dos bloques de arriba, de la izquierda, se van a ir al transmisor de flujo. Y el bloque de la derecha se va a ir al posicionador o al preaccionador del actuador. Pero yo en la programación lo veo como un paquete, ¿no? Como si fuera uno solo. Ya es el tema de que cada componente se va. Ahora, si lo analizo pues en red, yo sé que acá, o sea, físicamente, este es un componente. Sé que de acá a acá hay una red, pues, físicamente. Pero yo no me preocupo eso, pues. O sea, yo no voy a estar enviando la información. Eso ya es la tecnología. Sé que físicamente de acá a acá también hay una red. O sea, todos están en red al final, ¿no? Pero eso, esa comunicación de cómo este dato se manda acá, de cómo este transmisor envía la información por red a este otro transmisor, eso no es mi preocupación, porque eso ya lo hace la tecnología. Ahora, yo tendría que ver si eso es lo más apropiado o esto es lo más apropiado. O sea, es lo mismo, mira, como programación es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo el valor de temperatura y el control, valor de temperatura y el control. Acá tengo la entrada, PID y la salida. Lo que estoy diferenciando es lo siguiente, digo, mira, más bien ahora la red está acá. La información de flujo se va a ir al control PID que está en el actuador. Ahorita el control está en el actuador. Aparte que el control también está en este transmisor. O sea, yo voy decidiendo dónde lo mando. Y tiene que haber una justificación. Pues. No es colocar por colocar. Para eso tienes que saber, como te digo, estrategias. Y tienes que saber también pues, la situación de la problemática. ¿No? Que acá en este caso se está controlando flujo y temperatura. Tendría que ver la naturaleza del proceso de flujo-temperatura, porque qué es más conveniente, dónde va el control, o el transmisor, el control va en el actuador, el control va en el sensor, o en qué sensor. Eso ya va siendo mi aporte, ¿no? Pero así es una vez que haces el programa lo descargas. Y esa es la esencia de Filos. Esa es la esencia del Filos. ¿Se entiende, jóvenes, eso? Porque eso es básicamente todo. Un poco conociendo la parte introductoria, después lo demás es casi lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Bien. Entonces, un poco, después, ¿qué más? Después de acá hay algunos cambios más, ¿no? Claro, te dan esto ya, mira cómo puedes hacerla. Este es un básico, es un feedback, pues este es un feedback, ¿no? Ahora, ¿dónde va a estar el PID? ¿Dónde va a estar esta medición? Eso es decisión tuya, ¿no? Sobre todo la decisión está donde colocas el control, ¿no? Bueno, este es un cascada, este es un control de relación.
Este de acá es un control de 3 elementos. O sea, ya uno decide dónde coloco el control, dónde me conviene colocar más apropiadamente. Y los bloques son así, miren. Uno ya tiene que saber, por ejemplo, si vas a activar el filtro. Este es para hacer estrategias feed forward. Si quieres que el set point haga un tracking o no. Bueno, por eso digo, tendrías que saber acá ya control, ¿no? Activar el modo manual, modo automático de la salida. Quieres que la salida sea por, digamos, un valor que tú lo prefijas o quieres que sea del PID. Esas cositas ya son parte de la programación en bloques. Y esto no debería ser complicado si es que tú has practicado programación en bloques. Pues, por eso en el Control Logic les decía, yo les había subido una guía de programación en bloques. Y ahora voy a tratar de dejarles la práctica justamente de programación en bloques. Un poco para que le den peso y no más adelante, pero cuando estén en un trabajo, tengan una idea de lo que es la programación en bloques. ¿No? Tengan una idea de lo que es la programación en bloques. Con el software que les di pueden hacer programación en bloques. Ya hace tiempo les había dado una guía para que practiquen eso. Después básicamente es eso, ¿no? ¿Qué más hay acá? Bueno, como digo, te van entregando los parámetros, hay que conocer, ¿no? Y son parámetros que son repetidos en los DCS, se conocen estos términos, ¿no? En el PAC también se ve estos términos. Entonces, cuando uno ya ha manejado esas cositas en uno, en otro, es un poco más fácil. Bueno, tener los parámetros, como dice. Eh, lo que sí hay que tener cuidado acá, no sé si lo ponía por ahí. Claro, este es un estudio ya más concienzudo, ¿no? Mira, si por acá tengo, esto de acá es la red, esto representa la red. Entonces acá tengo, por ejemplo, algunos bloques que se están ejecutando y después acá hay otros bloques que se pueden estar ejecutando y acá también, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y el tiempo de respuesta en la comunicación? Porque hay que tener cuidado acá lo siguiente, ¿no? En lo que vimos hace un momento. Acá nomás, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este esté en red, de acá es red, red, red. Y todo esto está en un transmisor de repente, perdón, en un actuador. Entonces, hay hay dependencia de que este dato llegue, que este dato llegue, este dato llegue por red, ¿no? Entonces hay un tiempo de respuesta. Claro, está sobre Ethernet, pero hay que tener en cuenta que no es el único. Puedes tener muchos lazos de control con muchas estrategias diferentes. Entonces a veces uno tiene que empezar a hacer un estudio de colisiones, un estudio de colisiones, ¿no? Que obviamente ellos tienen software para esas cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no va a colisionar, porque la red es única. Entonces todos quieren hacer un lazo y peor acá, ¿no? Acá no es eventual, sino acá es continuo. No es como un SCADA, ¿no? Un SCADA dices, yo voy a mandar datos ahorita de un PLC al SCADA, por el mismo cable que otro PLC va a mandar, pero a veces no es eventual, o no es continuo, es eventual. Uno le mandará cada segundo, el otro cada 2 segundos, cada 100.000 segundos, y pese a eso ya hay colisiones. Pero acá hay que tener en cuenta que son varios y es la misma red y es continuo porque está haciendo controles. Uno le manda, el otro recibe, hace control, inyecta, otra vez mide, recibe, actúa, hasta así, ¿no? El otro también, el otro también. Entonces, con mayor razón, hay que tener cuidado acá el tema de, de los tiempos. Bueno, por eso dice que hay que, bueno, si bien es cierto, es multitarea, pero hay que tratar de verlo también como la problemática que puede haber colisiones. Y eso es un poco lo que dice, hay que planificar en las comunicaciones cíclicas o algunas comunicaciones acíclicas, por ejemplo, se genera una alarma, un diagnóstico, no sé, visualización, alguna información, y eso también consume tiempo. O sea, de lo que está comunicándose para control, le quita un espacio para hacer esas cosas. Entonces,
La pregunta es si es que la red o el control al final no va a colapsar, ¿no? Es un poco el detalle que a veces hay que tener en cuenta más de fondo, ¿no? Bien, eso es un poco lo que les quería decir. Acá finalmente, mire, al final les puse esto que no ha cambiado hoy día. Muchos siguen manejando estos equipos, pero estos no son controladores. O sea, acá por ejemplo, acá tengo Filbas. Estos son los couplers que le llaman, ¿no? Son procesadores de comunicaciones, cuando son muchas entradas, salidas que pueden venir por ahí. Y esos entran a la red Ethernet. Por acá tengo otros, ¿no? Puedo tener HART también. Pero mira, acá tengo HART, pero HART quiero que entre al sistema Filbas. Ya acá tienes un CP, que es este código, y dice cómo entrar, ¿no? De repente por acá tengo Profibas. Y así voy integrando, ¿no? Tengo entradas, salidas discretas, ese módulo como ingreso a la red, porque la red es básicamente, digamos, manejar a señales que naturalmente son analógicas, ¿no? O Modbus, como entro a la red, a los couplers, los adaptadores, los CPs, ¿no? O sea, esas estructuras, como les digo, ya vienen definidas. Es conocer los códigos de cada componente y vas armando así estructuras, pero todo dentro, al final tienen que entrar a la red Filbas. Bueno, acá ya viene un switch, la redundancia, como ya les dije, es natural, pues, ¿no? La redundancia es natural en lo que es Filbas. Bien, jóvenes, eso es un poco lo que les quería mostrar. Creo que ya eso también les había subido la vez pasada, ¿no? ¿Está subido? No. Uy, uy, uy. Bien. Les voy a dejar la práctica ya, pero primero quería subir, pensé que les había subido. El documento lo voy a subir. No sé por qué no lo subí. Uy. El de Filba, sí, el del SS sí les había subido. Y lo voy a subir junto con el Delta V que está en la unidad 4. Vamos a cargar, les voy a decir cuál va a ser la práctica ya. La práctica va a ser simple, ¿ya? La práctica va a ser simple. Por eso tengo que cargar. Aló, si no es por cerrar el Blackware, se cerró todo. A ver, decía hay que cargar la máquina virtual y le voy a dar las indicaciones para que lo hagan. Es casi igual que la vez pasada, ¿eh? O sea, no hay de tomarles mucho tiempo. A ver, bloques. Como
ya tienen una planta, eh, como ya tienen una planta de, a ver, ¿cómo se llama? Ya tienen una planta virtual, ¿no? Ya la vez pasada incluso lo habíamos hecho de manera compacta, ¿no? Ya no tomaba mucho tiempo porque ya lo podíamos hacer de manera compacta. Lo que pasa es que, a ver, incluso lo habíamos controlado ya, creo, si no me equivoco, ¿no? Lo habíamos controlado. Pero lo habíamos controlado con el PID de, de ladder. Y les había comentado que vamos a hacerlo, quiero que lo hagan ahora ustedes con bloques, que es lo que quiero que hagan. Se va a hacer su práctica. La planta va a ser la misma, solamente lo que va a cambiar es que ahora que sea por bloques. Estoy cargando la máquina ya. Y acuérdense que teníamos que bajar el año, ¿ya? Acá es importante bajar el año. A ver, bajen el año al 2000, 2001, ¿ya? Ahora quiero ver las grabaciones. Porque creo que sí, sí debería ser el PID, no me acuerdo. Ya, sí, estoy viendo la grabación, sí hice el control, ¿no? O sea, sí les había hecho el control. Del... No, no, estoy viendo la grabación de la vez pasada y sí había hecho el control. Pensé que lo había hecho en lazo abierto nada más. Entonces sí he hecho el control. Entonces, como ya he hecho el control, les había indicado ahí. Entonces quisiera que hagan lo mismo, pero con el PID ¿cómo se llama este? Con el PID de bloques, ¿no? No tienen que configurar todo, pues hay que ver justamente ese es un poquito el aporte, porque después ya, como ya está el control, ya lo he hecho, ya es mínimo lo que van a hacer, ¿no? No, el ejemplo ya lo hice la vez pasada, ¿no? Por eso digo, ya en la grabación está el control que se ha hecho. Entonces va a cargar esto. A que cargue un rato, ¿eh?
Quiere compartir acá. Se perdió. Un ratito. Aló, 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 aló. Aló. Ya. A ver. Se ha puesto. Será que la máquina virtual lo ha puesto muy lento a mí. No quiere compartir. Un ratito, que se-
Ya se está tranquilizando acá. Y la cámara también que está trayendo problemas. Lo que les decía era eso, ¿no? La práctica va a ser esa, ¿no? O sea, no hay mucho que mencionar. Hacer un control PID o control PID. Bien, ahora ya. Ese es lo que tienen que hacer, es la práctica. ¿Cuál es la duda ahí? La vez pasada yo hice el control PID al final y funcionó, pues, ¿no? Se controló, ¿no? Ahora háganlo lo hice con el PID de ladder. Ahora ustedes hagan con el PID de bloques, nada más. Ese sería el cambio. Y lo monitorean con el InTouch, pues, ¿no? Lo monitorean con el InTouch. O sea, no hay más, algo rápido. No, no he compartido nada, solamente le estoy diciendo, les puse ahí en el chat, ¿no? No he compartido nada. Sino que la red está que no sé si es la red o el cable que está que falla ahí. Ahí les puse en el chat, ¿no? Y como la planta ya lo tiene, incluso les había dado una forma más simple de hacer la planta con función, no habíamos aplicado una función matemática la vez pasada. Entonces no toma tiempo, debe ser rápido. Y lo monitorean en el SCADA con el set point y el proceso, nada más. ¿Sí? Preguntas, no sé, dudas. Después no estén preguntando que no se entiende. Quisiera que me lo digan de una vez.
Profesor, ¿se refiere a eso en el cual usted intentaba que el error fuera aproximadamente cero? Bueno, Lo que ese es está haciendo al control. final Es que ese es control. es lo que está pidiendo para este laboratorio, ¿no? A ver, ¿qué cosa es control? Control es lo que llega al valor deseado, al valor del proceso, al valor deseado. Es lo que se ha hecho el control. Eso se está pidiendo. Pero no en el PID en bloques, no en ladder. Nada más de eso. O sea, la vez pasada ya lo hemos hecho. La vez pasada ya lo hemos hecho. Claro, si no han estado en clase, pues no hay problema. Pero en la grabación está. Por eso estaba revisando la grabación. Pensé que no lo había hecho. En la grabación está. Ahora, la planta lo tienen ustedes. La planta ya se ha hecho también de una manera compacta. Se hizo en función matemática, ¿no? Ya no lo hicimos como anteriormente se hizo, sino se hizo como función matemática. ¿Sí? Eso eh, ya lo hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, estoy repitiendo varias veces. Ahí les repito, vuelvo a copiarlo. No sé, ahí dice control PID con el bloque PID en bloques. Eso es lo que dice. Hay que hacer control, pero con el PID en bloques. ¿Qué parte no se entiende? Repito, la vez pasada ya hemos hecho el control solamente con el PID de ladder. O sea, la vez pasada habíamos hecho control con el PID de ladder. Aquí habíamos puesto, bueno, acá no, en una tarea periódica, ¿verdad? Aquí habíamos puesto el ladder, habíamos buscado el PID, PID, no sé, por ahí está, ¿no? Ponemos PID, y esto lo habíamos hecho la vez pasada. Ahora yo no quiero usar este PID para controlar la planta. La planta ya lo tenemos. La planta ya la planta puede estar en ladder. ¿Ya? O sea, la planta puede estar en ladder. Eso no es problema. El PID debe ser el bloque S. Y eso se puede hacer. Por eso ya les había hecho una guía, como les digo. Ahora, ya no quiero usar este de acá. Quiero usar este de acá. Pero para eso necesito hacer un programa en el derecho. eh, Acá no, creo una tarea. No, acá todavía no, un programa, ¿no? Creo un programa. Pero acá escojo, no, eso no es esto. La rutina, pero creo en la rutina. Y acá escojo, ya no ladder, escojo bloques. Escojo bloques. Y aquí jalo el bloque. PID. Acá está en procesos. Está el PID. Este. No tengo que usar todo, pues, ¿no? Voy a buscar qué cosa usar solamente, que es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que hay que usar. O sea, si mi planta está por acá en ladder, mi control estaría en bloques, nada. Pero uno es la planta y el otro es el control. Sí, se ha ido internet, no sé qué pasó aquí. Se ha ido internet. ¿Sí? ¿Se entiende, joven?
Sí, puede ser lo mismo, no hay problema, ¿sí? Puede ser lo mismo. Bueno, hasta las 11, 12, 11, 10, 9, 10, 11. Igual que siempre, pues. Informe no manden, solamente manden cómo lo han hecho nada más. Y cómo funciona nada más. Que funcione nada más. Y lo llevan a la escala para ver en la escala cómo se llega al set point, esas cosas. Claro, igual que siempre, pues, una grabación, ¿no? Porque en la grabación se nota si es que han hecho o no. En el informe no, el informe puede poner cualquier cosa. Hagan solamente la grabación. Sino que ahorita, a ver, no sé qué ha pasado, si internet se ha ido. Ahorita estoy con mi dato del celular. Se ha ido internet. No me deja compartir. No sé qué ha pasado. A ver, a ver. No sé si se va a colgar o no. Un ratito voy a entrar al Blackboard ya. Si se les complica, hasta mañana. Pero la cuestión es que háganlo bien. A ver, ¿dónde está? Quiero entrar al Blackboard. Labs. Y ahí está, pues, ¿no? Yo me acuerdo, hace tiempo les puse, les dije como tarea, vaya avanzando la programación en bloques. Está en el Blackboard, ¿no? Está en el Blackboard. A ver, un ratito, quiero ver si tengo acá. ¿Dónde está eso? Pack. Un ratito. Ya. Para PDF. Ahí hay uno, ¿eh? PDG, yes. Carambas. Ya. Para facilitarles la vida, les voy a dar esta guía ya. Es una guía, si no, no la van a hacer. Se me quiere compartir. Este es el bloque PI de bloques, ¿no? El bloque PID, el PID. Bueno, este tienen que adaptarlo, pues, porque este es cuando yo he hecho con la planta, ¿no? Con la planta real, pero ustedes lo adáptenlo al,
¿cómo se llama? A lo que se le está pidiendo. Usted es una planta simulada, ¿no? Que hay que ponerle bloques, cómo sacar, etcétera. Bueno, esto adáptenlo porque acá son entradas reales, pero ya hay que entenderle y hay que adaptarlo a variables nada más, ¿no? Que hay que ya habilitar, qué parámetros, si no se van a confundir, ¿no? Usen los parámetros que solamente te indica acá, nada más. Obviamente esta no es una entrada analógica, esta es una entrada analógica real, pero ustedes ya saben cómo adaptarlo. Esta es una salida analógica real, pero tienen que adaptarlo a la planta que tienen, ¿no? Prácticamente eso, ¿no? Nada más. Y bueno, acá está explicado. Después sintonía. Sino que este es para una planta real. El modo autotuning no, ya. Pero si quieren probarlo, lo hacen, pues, ¿no? Este tiene autosintonía, ¿no? Pero eso no, no. Solamente hasta la página 7, tómenlo como referencia. Y con la planta que tiene, se lo voy a dar, es que ahorita no puede entrar Blackboard, se lo voy a ver, está lento esto. Se lo voy a mandar al delegado para que comparte, ¿no? Qué lento está esto. No quiere cargar nada. Ya para que le facilite la vida ya. No carga. Este, Edwin, ¿están todos en el chat? Para que lo puedas compartir ahí, ¿eh? Ya, ahí se lo he mandado al delegado. De repente, cuando venga internet, ahorita se ha ido ya. Se lo voy a mandar ahorita estoy con otra línea. Se lo voy a mandar se lo voy a subir al Blackboard, ¿no? Pero ahí ya lo tiene. Ya con eso les facilita más todavía. Ya mañana al mediodía, ya. Mañana al mediodía. 12 mediodía. Realmente es rápido porque la planta ya la tiene ya. Ya ni siquiera, eso podrían hacerlo en hora y media máximo. La planta del ladder ya la tiene. El PID va a ser el que le estoy dando, el de bloques. No se olviden bajar el año al 2000, bajen el año 2000 en la máquina virtual. Si no, no va a cargar bloques. Después nos estén preguntando por qué no se puede ver, que no se puede agregar bloques. Yo no voy a responder esa pregunta ya. Ya se le está diciendo que tiene que bajar el año para que se habilite la opción de programación en bloques. Si no, no se va a habilitar. Eh, y después lanzan. Tienen que después recién lanzar el RI. Si está lanzado y le bajan el año, igual no va a funcionar. Tienen que primero bajar el año y después lanzar el RI 5000. Jalan el bloque. La configuración ya le estoy dando prácticamente. O sea, no hay mucho que hacer. La configuración está en la guía. Solamente que esa guía está configurado para una planta real. Pues, vean pues si es una planta real y si es una planta virtual que estamos haciendo, entonces sepan qué cosa quitar y colocar, ¿no? Y después lo monitorean con el SCADA, pues en el SCADA debe verse, de ahí le pueden cambiar el set point incluso, ¿no? Pongo un set point en el SCADA y veo que llega el valor deseado, ¿no? Llega el valor deseado en el SCADA. No usen las tendencias ya, no usen las tendencias del RLI 500 o del 5000. Usen las tendencias del InTouch, ¿no? Las tendencias del InTouch. Nada más eso, nada más. ¿Sí? ¿Preguntas? Para que ya avance.
Bien, jóvenes. Avancen, pues, ¿ya? Avancen si no tienen preguntas. Ahí todavía tienen